Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que, sinceramente, ha dejado a muchos preguntándose qué está pasando. Estamos hablando de un supuesto escándalo que involucra a Burak y a Neslihan, y según los titulares que han inundado las redes sociales, parece que hubo una confusión pública que ha desatado un montón de especulaciones. ¿Qué secreto podrían estar ocultando? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Así que si quieren saber todos los detalles, las últimas novedades y nuestras teorías al respecto, quédense hasta el final porque esto se pone interesante. Y antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y de apoyarnos para seguir trayéndoles contenido fresco y jugoso como este. Ya saben, ese botoncito rojo y la campanita. La noticia ha saltado de repente casi sin aviso, y ha cogido a muchos por sorpresa. Vemos a Burak Özçivit, uno de los actores turcos más queridos y reconocidos a nivel internacional, y a Neslihan Atagül, su CEO protagonista en la exitosa serie Kara Sevda, en medio de lo que parece ser un momento de tensión o confusión pública. Las imágenes y los rumores que circulan sugieren que algo no estuvo del todo bien entre ellos durante un evento reciente. Se habla de miradas esquivas, de respuestas poco claras, e incluso de una especie de distanciamiento que ha alimentado la imaginación colectiva. ¿Se trata de un malentendido, de una situación personal que se hizo pública sin querer, o hay algo más profundo detrás de todo esto? Vamos a desglosar lo que se sabe, o al menos lo que se rumorea. Por un lado, tenemos las imágenes y los vídeos que circulan en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok. En ellos se ve a Burak y Neslihan interactuando, pero la atmósfera no parece ser la misma de camaradería y buena onda que solían proyectar. Algunos testigos presenciales, o al menos personas que aseguran haber estado allí, comentan sobre la actitud de Burak, describiéndolo como un tanto nervioso o evasivo. Y luego está Neslihan, cuya reacción, o falta de ella, también ha sido objeto de análisis. ¿Estaba incómoda? ¿Sorprendida? ¿O simplemente actuando con profesionalidad ante una situación inesperada? Las teorías no se han hecho esperar, como es de esperar. Algunas apuntan a que todo esto es un simple malentendido, quizás producto de la edición de un vídeo o de una mala interpretación de un gesto. En el mundo del espectáculo, a veces las cosas se sacan de contexto y se magnifican. Sin embargo, otros rumores sugieren que podría haber algo más. Se ha especulado sobre posibles desacuerdos profesionales, o incluso sobre situaciones personales que estarían afectando su relación. Recordemos que aunque son grandes amigos y compañeros de trabajo, cada uno tiene su propia vida fuera de las cámaras. Podría haber habido alguna tensión relacionada con sus proyectos actuales, o quizás con asuntos familiares. Otra línea de especulación se centra en la posibilidad de que este escándalo sea una estrategia de marketing, una forma de generar expectación y mantener a los fans pendientes. En la era de las redes sociales, a veces se crean controversias artificiales para impulsar la popularidad. ¿Sería este el caso? Honestamente es difícil decirlo con certeza. Ambos son profesionales muy experimentados, y si bien la atención mediática puede ser beneficiosa, también puede ser abrumadora. Lo cierto es que la química entre Burak y Neslihan en Kara Sevda fue algo excepcional. Lograron cautivar al público con su interpretación de Kemal y Nihan, creando una de las parejas de ficción más recordadas de la televisión turca. Esa conexión en pantalla hizo que los fans desarrollaran un cariño especial por ellos, y cualquier indicio de distanciamiento o conflicto entre ellos, por pequeño que sea, tiende a generar preocupación y mucho debate. Ahora, ¿qué secreto podrían ocultar? Esta es la pregunta del millón. Si asumimos que no es solo un malentendido o una estrategia, podríamos estar hablando de una variedad de cosas. Podría ser algo relacionado con sus carreras, como por ejemplo, una oferta de trabajo que uno de ellos ha aceptado y que el otro no, o quizás un proyecto que no ha salido como esperaban y que ha generado fricciones. También podría ser algo más personal. Ambos están casados, Burak con Fariye Evcen y Neslihan con Kadir Doğulu. Quizás la supuesta confusión pública esté relacionada de alguna manera con sus vidas de pareja, o con la forma en que manejan la atención mediática sobre sus relaciones. Es importante recordar que hasta ahora, no hay declaraciones oficiales de ninguno de los dos involucrados que aclaren la situación. Las informaciones provienen principalmente de medios de comunicación de espectáculos y de las redes sociales.
Donde la especulación es la reina. Y es precisamente por eso que debemos ser cautelosos a la hora de sacar conclusiones precipitadas. Es muy fácil caer en la trampa de los rumores y dar por hecho cosas que podrían no ser ciertas. Sin embargo, la reacción del público es palpable. Los fans están divididos entre la preocupación, la curiosidad y la esperanza de que todo se resuelva. Muchos defienden a sus actores favoritos, argumentando que se les está juzgando injustamente. Otros, por el contrario, exigen respuestas y se muestran decepcionados. Esta polarización es muy común cuando algo así sucede en el mundo del entretenimiento. Para entender mejor el contexto, vale la pena recordar la magnitud de su fama. Burak Özçivit es un verdadero ídolo en Turquía y en muchos países de Latinoamérica y Oriente Medio. Su carisma y su talento lo han llevado a protagonizar numerosas series y películas de gran éxito. Por su parte, Neslihan Atagul ha demostrado ser una actriz con una gran versatilidad y profundidad, capaz de interpretar personajes complejos y conmover al público. Juntos, crearon una magia que trascendió la pantalla. Volviendo a las posibles razones de esta confusión pública, imaginemos escenarios. Quizás en un evento, al ser abordados por la prensa, ambos actores recibieron preguntas que los tomaron por sorpresa, preguntas que los hicieron sentirse incómodos o que los pusieron en una situación delicada. Tal vez una pregunta sobre su pasado juntos en Karasevda, o sobre su actual relación profesional, a la que no sabían cómo responder de manera pública sin dar lugar a malinterpretaciones. En ese instante, una mirada, un silencio, una respuesta ambigua, pueden ser suficientes para desencadenar un torbellino de especulaciones. Otra posibilidad, un poco más dramática, es que exista una tensión subyacente que se ha ido gestando con el tiempo. A veces, tras una experiencia de trabajo intensa y exitosa, las relaciones entre los actores pueden cambiar. Las presiones, las diferentes perspectivas, o incluso la envidia, pueden jugar un papel. Si bien es deseable que mantengan una amistad sólida, la realidad del mundo del espectáculo puede ser más complicada. En cuanto a ese secreto que podrían ocultar, la clave está en la palabra ocultar. Si algo se está ocultando, es porque hay una razón para ello. Podría ser algo que afecte negativamente su imagen pública, algo que pueda generar controversia o que ponga en riesgo sus carreras. O quizás algo completamente personal que prefieren mantener en privado, lejos de los ojos del público y de la prensa amarilla. Es crucial, en este punto, mantener la prudencia. Las redes sociales son un caldo de cultivo para los rumores y las noticias falsas. Sin embargo, no podemos ignorar que a veces, donde hay humo, hay fuego. La atención que ha generado este incidente sugiere que algo, al menos, llamó la atención de manera inusual. Podríamos especular sobre un posible desacuerdo durante las grabaciones de Karasevda, que haya resurgido, o quizás sobre un proyecto futuro en el que no están de acuerdo en participar. O tal vez, como mencionamos antes, las tensiones provienen de sus vidas personales, de cómo sus parejas ven su relación profesional o de cómo manejan la fama y la atención. La verdad es que solo ellos, Burak y Neslihan, saben realmente qué sucedió. Y a menos que decidan hacer una declaración oficial o que haya filtraciones más concretas, todo lo que tenemos son interpretaciones y conjeturas. Pero ahí reside la magia y a la vez, la frustración del mundo del espectáculo. En resumen, lo que hemos visto es un aparente incidente de confusión pública entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul. Las imágenes y los rumores sugieren que hubo un momento de tensión o incomodidad, que ha dado pie a un sinfín de especulaciones sobre un posible secreto que podrían estar ocultando. Las teorías van desde simples malentendidos y estrategias de marketing hasta desacuerdos profesionales o personales. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes y desgranar este intrigante tema. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí y que me hayan acompañado en este análisis. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que es un simple malentendido? ¿O piensan que hay algo más profundo detrás de todo esto? Dejen sus opiniones, sus teorías y sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leer lo que tienen que decir y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Burak y Neslihan, para que todos estemos al tanto. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuros vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones.
Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.